Cristo, verdad y vida eres tú, luz que alumbra mi ser. ¿Y por qué no se manifiesta? Pongan ahí en sus notas, ¿por qué no se manifiesta la nueva creación? ¿Y por qué no se manifiesta la nueva creación? ¿Ok? Porque es que la nueva creación que somos, tan extraordinaria, tan maravillosa, que somos en Cristo Jesús, no se manifiesta. Cuando nosotros meditamos en lo que somos en Cristo, y yo saqué una breve lista de lo que, de las cosas, y muy breve, es más, yo diría prácticamente el 1% de lo que somos en el Espíritu. Apunté aquí algunos aspectos de nuestra realidad espiritual. Yo decía, caray, Señor, todo esto que nosotros somos en Cristo, qué necesario es que se manifieste, qué importante y qué necesario es que se manifieste. El mundo, todo el mundo está esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Tú, Señor, ya has hecho todo por nosotros, ya nos has dado todo, o sea, nos has provisto de tu vida, y en tu vida contiene toda tu riqueza y la has depositado en nosotros. Cuando nosotros entendemos un poco eso, de repente volteamos, nos vemos nosotros mismos y volteamos a ver la necesidad que hay en el mundo, y entonces decimos, Señor, cuánta necesidad hay de que nosotros permitamos que esta realidad que ya tenemos salga y que se manifieste. Y cuando uno medita en toda esta maravillosa vida que nos ha dado, entonces uno piensa, cuánta riqueza, ¿no? Cuánta riqueza. Y miren, hay algunas características que yo reuní de algunos pasajes, y sobre todo, no todos, solo algunos aspectos de lo que somos ya en Cristo Jesús, de las características que portamos. La Biblia dice que dentro de nosotros, fíjense, hay amor, puedes tú apuntarla, y no solo hay amor, sino al hacernos uno con el Señor, nuestra realidad en Cristo es que somos amor. Es nuestra naturaleza. Amor, hay gozo, fíjense, el gozo y la alegría, el gozo que es muy diferente, es muy superior a la alegría, y muy superior. ¿Por qué? Porque el gozo también es de una naturaleza espiritual, eterna. Entonces, qué maravilloso es que nosotros podamos entender no solamente que estamos felices porque algo sucedió, sino que podamos permanecer en la realidad eterna, que es un gozo permanente, y es un gozo además porque entendemos, porque sabemos lo que tenemos en Cristo. Pastor Jesús, ¿cómo está? Un abrazo enorme, bienvenido, y qué bueno que está ahí conectado. Voy a decirlo porque son muchas cosas. Tenemos paz también, esa paz maravillosa, igual, una sustancia eterna que está ahí en nuestra realidad, ¿sí? Y nosotros, como hijos de Dios, podemos permanecer en paz. ¿Por qué? Porque en Cristo Jesús estamos en esa condición. O sea, nuestra realidad espiritual es inamovible, es inconmovible. Disfrutamos de una vida que es indestructible. ¡Qué maravilloso! Y qué extraordinario es eso. Paciencia, qué maravilloso. La paciencia, una de las características o una de las cosas que cuánta falta de ella hay, obviamente, en el mundo, ¿no? Pero en Cristo Jesús, Él nos la da como fruto. O sea, un fruto de paciencia que brota de nosotros. Yo soy de los que creo que la paciencia hace la diferencia cuando los hijos de Dios la manifestamos. Es exquisita la paciencia manifestada a través de nosotros. Entonces voy a decir más cosas. Miren nada más algunas características breves. Tenemos amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre,
templanza, poder y capacidad de ser productivos, poder y capacidad de generar riquezas, productividad en todos los ámbitos en donde nos encontremos, disciplina, orden, servicio, qué maravilloso, ¿no? Capacidad de perdonar, la capacidad de ser inofendibles, capacidades para administrar, creatividad, dominio propio, valentía, fuerza, habilidades para sanar, habilidades para interpretar los tiempos, habilidades para discernir también espíritus, capacidad para entender ámbitos y ambientes también, dones para manifestar milagros. Vean qué maravilloso. Tenemos también la mente de Cristo, tenemos también la santidad misma de Cristo. Amén. Tenemos pureza, tenemos herencia como hijos de Dios, tenemos sabiduría, tenemos también la capacidad de administrar los misterios de Dios, tenemos identidad de hijos, somos hijos de Dios, podemos profetizar, de nuestra boca pueden salir palabras de sabiduría, operar y también palabras de conocimiento, operar en el conocimiento divino. Tenemos también capacidades para enseñar. Y esto que nosotros vemos y muchas cosas más, pero todas estas cosas están contenidas en la naturaleza divina que nosotros tenemos. Entonces la pregunta que yo quiero hoy proponer es, ¿y por qué toda esta gloria no se manifiesta? Y quiero ir un poco rápido y al grano. Espero que esto nos ayude a todos, porque en algún aspecto seguramente nosotros podemos estar siendo obstaculizados de manifestar todo eso glorioso que ya somos y que tenemos en Cristo Jesús. Y te voy a decir algunos aspectos. Escribe allí, número 1, y me parece, creo yo que es el principal. Y hoy a mediodía platicábamos con los pastores de la red acerca de la madurez, ¿verdad? Y los que no vieron la transmisión, el programa, lo pueden ver, está aquí mismo en mi página, es la publicación anterior a esta. Pueden ver ese programa extraordinario. Hablábamos de madurez, hablábamos de la importancia de caminar en ese sentido, ¿no? De anhelar y de amar y de buscar madurar en Cristo Jesús. Pero uno de los impedimentos de que todo esto glorioso se manifieste es precisamente la inmadurez. Amén. Es precisamente la inmadurez. Cuando nosotros nos exponemos al Evangelio, y lo hemos dicho aquí bastantes veces, cuando nosotros nos exponemos al Evangelio, el Evangelio tiene un poder extraordinario que nos conduce a ser transformados. O sea, el Evangelio tiene esa característica, el Evangelio de Jesucristo, que cuando se conecta, no solamente el Evangelio de Cristo, que sea correcto, vamos a decirlo, que esté bien trazado, no solamente eso, sino también que la persona que lo escucha con ese anhelo y con esa responsabilidad, abre su corazón y abre su vida para que la palabra penetre en lo más profundo de su ser. El Evangelio tiene ese poder transformador, es transformador. No hay duda, es poder de Dios, dice el apóstol Pablo, para salvación. El Evangelio es poderoso para trasladarnos de la muerte a la vida. Ya hace un ratito estaba escuchando una enseñanza del apóstol Juan Balistreri y me llamaba mucho la atención algo que dijo que retumbó en mi corazón y de verdad me hizo meditar, pensar muchas cosas y decía, la iglesia no se ha movilizado ¿por qué? Por las falsas conversiones que han habido en ella. ¿Cómo que hay falsas conversiones?
¿Habrá falsas conversiones en la iglesia, en las personas? ¿Será que las personas solamente están adquiriendo otra religión? ¿Será que las personas solamente están viniendo a algo que no es tan importante para ellos, pero que de alguna manera les trae como paz o hasta consuelo en su corazón? ¿O las personas están tomando como lo más importante, verdad? Como lo más importante, que están entendiendo que lo que está sucediendo es que el Señor los está trasladando de la muerte a la vida, que no están recibiendo un mensaje como para un beneficio personal, no están recibiendo un mensaje para lograr sus metas, sino que están recibiendo a través de este mensaje la vida de Dios, porque eso era lo que nos faltaba. Entonces, muchas veces cuando estaba yo escuchando esto, yo decía, increíble lo que sucede. Tenemos que meditar y tenemos que apreciar la palabra que Dios nos está dando. Tenemos que entenderla, tenemos que apreciarla y tenemos que dejar que esa palabra produzca en nosotros esa transformación, porque para eso el Señor la ha enviado. ¿Qué es madurez? Bueno, madurez es que Cristo se ha formado en nosotros. Entonces, es imposible que esta naturaleza maravillosa, esta naturaleza divina se manifieste, obvio, si no se forma Cristo en nosotros. ¿Cómo pudiéramos definir inmadurez? Inmadurez pudiéramos decir que es la nula formación de Cristo. Es cuando una persona no permite que la vida de Cristo ocupe más espacio en su alma. No permite que esta alma sea transformada y de esta manera Cristo avance, ¿verdad?, de nuestra alma y sea manifestado en su momento. También podemos decir que inmadurez es una etapa. No hay diferentes tipos de inmadurez, ¿no? Estamos hablando de esa inmadurez voluntaria, de esa inmadurez donde la persona se queda en ese lugar y decide no seguir avanzando. Como decía, no me acuerdo, algún pastor en la mañana, o el apóstol Rafa decía, personas que te dicen definitivamente, a ver, a mí usted no me meta en eso, yo no quiero madurar, yo quiero estar así, yo solo quiero disfrutar la gracia de Dios y yo no quiero madurar. Wow, yo pensaba y meditaba en eso y decía, ¿eso qué ocasiona? Eso impide que toda esa vida que Dios depositó en nosotros pueda ser manifestada y pueda ser vista y pueda ser probada esta vida de Cristo que está en nosotros por muchísimas más personas. Pero también hay otra inmadurez, ¿no? Hay una inmadurez natural, es una etapa en donde todos pasamos. Es también es más, y de hecho inmadurez también es algo que existe en cada uno de nosotros en una medida, en un área de nuestra vida. Entonces, definitivamente nosotros tendríamos que entender, ¿cómo poderlo decir? Tendríamos nosotros que entender la importancia de la vida, el valor de la vida que se nos ha depositado. Yo creo que si comprendemos el valor de la vida que se nos depositó, ese también puede ser un impulso para decir, no puede quedarse esta vida encerrada, no se puede quedar esta vida guardada en mí, sino esta vida me fue dada, ¿para qué? Para ser vista, ¿verdad? Para ser manifestada. Primera de Corintios capítulo 15, versículos 50 y 51. Vamos a leer ese pasaje, vamos a leer algunos más, pero Primera de Corintios 15, 50 al 51 dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Extraordinario. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 18. Segunda de Corintios 3, 18 dice, por tanto nosotros todos, vean qué importante es cómo los apóstoles entendían que este evangelio transforma. Fíjense lo que dice, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor,
somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Extraordinario. El apóstol Pablo sabía que era natural que sucediera una transformación en nuestras vidas. Era natural que nuestras vidas experimentaran esa transformación, nuestra alma fuera transformada en esa misma imagen. Qué extraordinario, qué maravilloso. Dice nosotros todos, entendiendo que el que se exponía a esta verdad y el que portaba esta vida debía y tenía que ser transformado. Filipenses 3, versículo 12 al 15. Lo puse, Filipenses 3, 12 al 15, por lo que dije hace un rato, de que aún, ¿verdad?, aquellos que han alcanzado un nivel de madurez, tenemos que entender que hay aspectos en nuestra vida que todavía requieren ser perfeccionados. Eso es muy importante. Nunca detenernos en este camino de madurez. Nunca pararnos en esta vida de Cristo en nosotros que sigue creciendo en nuestra alma para ser expresada. Vean cómo lo dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3 del 12 al 15. Dice Pablo, no que lo haya alcanzado ya, fíjense, aún en ese punto en el que se encontraba, él dice, no que lo haya alcanzado ya. En otras palabras, hay aspectos que necesitan seguir siendo transformados. ¿Por qué? Porque el anhelo de mi vida es que todo lo glorioso que está dentro de mí sea expresado, que todo pueda salir, y que si ha salido una medida de Cristo, anhelamos que salga más. ¿Cuántos dicen amén? Queremos que salga más. Anhelamos que algo más y más de Cristo sea visto. Queremos ir a otra estación. Amén. Queremos disfrutar más de la expresión de esa vida. Queremos y como lo dije en un principio, queremos que el mundo conozca, que el mundo sepa, que el mundo pueda ver la vida de Cristo a través de nosotros. Nunca detenernos por nada. No caer en el error de pensar de que ya soy un producto terminado, sino al contrario, seguir anhelando y queriendo y buscando y amando cada vez más esta vida. Poderla valorar, familia. Valorarla. Valorar esta vida que nos ha sido dada. Lo que nosotros no valoramos, no lo buscamos. Lo que no valoramos, no lo indagamos, ni lo cuidamos, tampoco lo protegemos. Solo lo valioso para nosotros es lo que nos mueve. Es por lo valioso por lo que caminamos 1 milla o caminamos 2 millas. Es por lo que verdaderamente es valioso, es por lo que nos despertamos, es por lo que nos desvelamos, por lo valioso, es por lo que entregamos nuestra vida. Amén. Qué importante es valorarlo. Por eso dice el apóstol, no que lo haya alcanzado ya. Eso significa que él va caminando buscando alcanzar cada día más un nivel de madurez. ¿Por qué? Lo vuelvo a decir, porque lo valora, por eso camina en alcanzarlo, porque es lo más importante para él. Y yo creo que eso importante no es que sea más valioso, no es que valga más en ese tiempo y en no sé cómo decirlo, sino que esto es valioso eternamente. El valor lo damos nosotros, esto es valioso. En sí es valioso porque es la vida de Dios, pero nosotros somos los que lo valoramos, nosotros somos los que lo aquilatamos, nosotros somos los que decimos, los que vemos y decimos, esto es lo más valioso en mi vida. Entonces dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo. De nuevo, sigo adelante. ¿Cómo? Por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Esto puede ser, estos pasajes son didácticos, ¿verdad? Apúntalo allí y medítalos, porque me parece que nos da unos pasos extraordinarios de cómo se sigue
adelante y de cómo se camina hacia la madurez. Hermanos, dice, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Se atreve a decir el apóstol, esto que estoy diciendo debería de ser la manera de pensar de todos. Esto que estoy pensando yo, lo deberíamos de pensar todos. Ahí la palabra sentís no es un sentimiento almático, sino es un pensamiento espiritual, es un pensar. Entonces se atreve a decir el apóstol, lo que estoy pensando, este pensamiento debería de ser de todos nosotros. Qué extraordinario. Hace un rato estaba yo pensando, es más fácil, hablando de pensamientos, es más fácil, díganme si no, es más fácil llevar cautivo a un demonio que un pensamiento. Hay personas que les encanta llevar cautivos demonios, pero que tienen un desorden mental, porque la verdadera guerra está allí, en los pensamientos. Entonces es más fácil, ¿verdad?, atar a un demonio, es más fácil atar a un demonio que llevar cautivo un pensamiento a la obediencia a Cristo, para pensarlo, ¿no? Entonces el apóstol dice, esto debería de ser un pensamiento que todos deberíamos de tener. Entonces, ¿por qué no se manifiesta la nueva creación? ¿Por qué no se manifiesta todo eso glorioso? Pon allí madurez. Probablemente hay el nivel de inmadurez, porque obviamente si inmadurez es formación de Cristo en nuestra vida, y si no hay formación, no hay manifestación, entonces inmadurez es nula formación de Cristo, entonces no hay manifestación de esta gloriosa vida. Por otro detalle también, y vale la pena decirlo por todos nuestros amigos que nos escuchan, por todos nuestros amigos, yo sé que hay diferentes contextos, ¿verdad?, de hermanos en Cristo, personas que tienen diferente trasfondo teológico incluso, pero hay otro detalle que vale la pena meditarlo. Otro problema que no permite que esta gloriosa vida se manifieste son el engaño, escribe allí, el engaño de la religión, de las sombras, de que nos hace vivir en las sombras y no en la realidad. En otras palabras, vivir en sombra y no en realidad. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Colosenses 2, versículo 16 al 23. Colosenses 2, del 16 al 23. Y vamos a ver diferentes aspectos. Vamos a ver cómo esto ocasiona que obviamente la realidad de Cristo no se manifieste. Lo dice el apóstol Pablo de una manera extraordinaria. Dice, y por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos? Me salto al versículo 23 y dice, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Yo doy gracias a Dios, y yo creo que tú también deberías de dar gracias a Dios, y todos aquellos que Dios nos está enseñando a comprender. Primero, a partir correctamente la Escritura, ¿verdad? A entender en dónde se ubica
cada una de las cosas que la Biblia contiene y poder discernir lo que es para la iglesia de Cristo en este tiempo, lo que es o lo que forma parte de la realidad en la que nosotros participamos en Cristo. Cuánto daño nos hizo y cuánto daño hace. De hecho, por eso lo puse en el punto número 2. De hecho, evita la manifestación de la nueva creación, el tener, el vivir en las sombras del antiguo pacto y operar en esas formas también. Te voy a explicar por qué. El apóstol Pablo lo dice. Vamos versículo por versículo. El versículo 16, de hecho, escribe, el versículo 16 dice que distorsiona, fíjense, las sombras distorsionan el concepto de crecimiento. Distorsionan el concepto de crecimiento. Díganme si no, eso ha sido lo que le ha pasado a la iglesia por mucho tiempo. O sea, cuando hablamos de crecimiento, el concepto de crecimiento es, bueno, no es ni diverso, es uno solamente. En la mayoría de la iglesia decimos que la iglesia, o se dice que la iglesia ha crecido por el aumento numérico. Eso es una distorsión. El versículo 16 dice: nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuantos días de fiesta. Me equivoqué, es el otro, me salté uno, perdón. Ok, distorsiona el concepto de crecimiento ya que se juzga, escriban esto, ya que se juzga por lo que se cumple exteriormente, o sea, lo que se ve, lo numérico también, lo que se hace exteriormente y no permite el desarrollo del hombre nuevo. ¿Ya vieron? No permite el desarrollo del hombre nuevo y fortalece al hombre viejo. Qué terrible, ¿no? ¿Por qué? El apóstol Pablo está diciendo, estás enfocado en comida, algunos están enfocados en comida, en bebida, o en días de fiesta, o en lunas nuevas, o en días de reposo. Están enfocados en cumplir eso, ¿para qué? Para tener un aprovechamiento externo, pero lo que no se dan cuenta es que esto no permite el desarrollo del hombre nuevo y de hecho fortalece al viejo. El poner atención a lo externo evita que nos demos cuenta de qué, de la realidad que está en nosotros interna en Cristo Jesús. El versículo 17 dice: todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Wow. Entonces yo puse esto. Literalmente, operar en las sombras es un retroceso. ¿Por qué? Porque Cristo es la realidad. La sombra no era la realidad. La diferencia entre una sombra y una realidad, ¿cuál es? ¿Cuál es la diferencia entre una sombra y una realidad? Bueno, la sombra es solamente una silueta, ¿verdad? Es solamente eso, una imagen vaga, no clara, de la realidad, pero la realidad es Cristo. Entonces, ¿qué preferimos, no? ¿Qué prefieres tú, una sombra o la realidad? Pues preferimos y queremos y estamos en Cristo Jesús en la realidad. Entonces, operar en sombras es literalmente un retroceso. Otro detalle que dice el apóstol Pablo en el versículo 18, dice: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Puedes poner allí, ¿qué afecta? Esto afecta la recompensa, ya que el Padre no recibe nada que no venga, fíjense, el Padre no recibe nada que no venga del nuevo hombre en Cristo. El Padre un día dijo a algunos que habían hecho algunas cosas: no os conozco. Por eso dice el versículo 18, tengan cuidado, dice el apóstol, nadie os prive de vuestro premio. Qué interesante, nadie te prive de tu premio. ¿Hay un premio? ¿Hay una recompensa? Por supuesto que sí, hay una recompensa, hay muchas recompensas para los hijos de Dios, pero ¿de qué? No de lo que nosotros hacemos por nuestra intencionalidad, ¿verdad? Sino de qué, de la vida
de la vida de Cristo en nosotros, que al manifestarse opera, ¿verdad? Y es el fruto del Hijo de Dios lo que el Padre recibe. Por eso aquí les decía, el Padre no recibe nada que no venga del nuevo hombre en Cristo Jesús. El Padre no recibe nada que no sea de su Hijo. Versículo 19 dice algo más. Estoy hablando de las consecuencias de las sombras. Lo repito, ya dije de algunas. Una es que afecta tu recompensa. Operar en las sombras es operar ¿en qué? Es operar en las obras que nosotros hacemos, no en nuestra realidad en Cristo. Dije, operar en las sombras es literalmente un retroceso. Dije también, operar en las sombras distorsiona el concepto de crecimiento, porque operar en todas las sombras, en lo que se hace, en lo que se guarda exteriormente, te lleva a desenfocarte de la realidad interna, de la naturaleza interna y de ese efecto transformador que debe de suceder en tu alma. Pero algo más dice el apóstol Pablo, dice en el versículo 19, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Fíjense qué interesante. Entonces las sombras, escriben, las sombras te desconectan de la fuente. ¿Sí? Dice el apóstol, está ocasionando esto que a ustedes les está pasando, ocasiona que no se tomen de la cabeza. ¿Quién es la cabeza? Es Cristo. Interesante. Entonces, a la vez que las personas que viven en las sombras y operan en ellas, pueden estar creyendo que lo están haciendo para Dios, pero están desenfocados de la cabeza. La cabeza es Cristo. Y luego dice que es por la cabeza, fíjense qué interesante, es por la cabeza que es Cristo, de quien todo el cuerpo se nutre y se une por las coyunturas y los ligamentos y crece con el crecimiento que le da Dios. Entonces, las sombras nos desconectan de la fuente que es Cristo como cabeza, y entonces no creces, fíjense, con el crecimiento que da Dios. Por eso, este punto era el que iba a decir también hace un rato, de que se distorsiona el entendimiento de lo que es el crecimiento. Dice el apóstol Pablo, solamente conectados a la cabeza que es Cristo, podemos estar unidos, podemos operar como cuerpo, podemos estar con las coyunturas y los ligamentos bien fuertes y podemos crecer con el crecimiento que da Dios. Fíjense, como iglesia y como congregación, la manera en que permanezcamos unidos, como se dice, pero más que unidos, en el uno, inseparables, es precisamente si todos estamos tomados, unidos a la cabeza. Si estamos unidos a la cabeza y reconocemos precisamente que la cabeza es Cristo Jesús. El versículo 20 nos da otro efecto terrible de las sombras. Dice el 20, pues si habéis muerto con Cristo, en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos? Esta última frase, os sometéis a preceptos. Escribe ahí en tus notas, las sombras nos esclavizan, fíjense. Mientras la naturaleza de Cristo que tenemos en nosotros, voy a decirlo así, tiene un sentido o quiere el Señor que sea liberada a través de nosotros, transformando nuestra alma, las sombras nos esclavizan. Qué interesante. ¿Nos esclavizan a qué? A los ritos de la vieja administración. Cuando tú y yo somos nuevos. Es increíble, somos nuevos en Cristo Jesús. La naturaleza de nosotros es una naturaleza que opera en libertad y que ya lo dije, y que esta naturaleza nos ha sido dada para ser expresada al mundo. Entonces, el apóstol dice, bueno, por vivir en sombras, esas sombras te han esclavizado y no permiten que el hombre nuevo que eres tú se exprese. Versículo 23,
último aspecto, fíjense lo que dice. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿Qué nos quiere decir este versículo 23? Que las sombras tampoco tienen ningún efecto, pon allí, las sombras no tienen ningún efecto transformador. No transforman ni un rito, ni una costumbre, ni un hábito externo transforma nada de nuestra alma, ni tampoco cambia nuestra naturaleza. O sea, las sombras no tienen ningún efecto transformador en el alma. Ninguno, ninguna disciplina externa, escribe allí, ninguna disciplina externa cambia una naturaleza. Ninguna disciplina externa cambia una naturaleza. No tiene ningún efecto, ni siquiera tiene ningún efecto contra la carne. Lo vuelvo a repetir, ninguna disciplina externa cambia una naturaleza y no tiene ningún efecto contra la carne. Alguien dirá, entonces yo seré un disciplinado, pastor, entonces no importa que sea disciplinado, de todos modos, si yo me disciplino, eso no tiene ningún mérito, no tiene ningún valor. No, es que la disciplina, ¿se acuerdan la listita que dije al principio? Nuestra nueva naturaleza es disciplinada. O sea, la vida de Cristo en nosotros es del más alto nivel de orden. Si de hecho cuando somos desordenados, no es porque nos falta ordenar, nos falta disciplina externa, o sea, ser ordenados en lo que hacemos. No, lo que nos está faltando es no estar de acuerdo con la realidad que tenemos en Cristo Jesús dentro. Esa realidad, esa vida de Cristo en nosotros es del más alto orden. Si somos desordenados, es que no está habiendo congruencia entre nuestra realidad espiritual y nuestra alma. Entonces ninguna disciplina externa cambia mi naturaleza jamás. Por eso en un principio también decía, algunos tendrían que cuestionar si realmente han nacido de nuevo. Porque muchas veces las personas escuchan un mensaje y dicen, oh, ese me convenció. Me convenció ese pastor, sí lo enseñó como primera vez que escucho a alguien que dice algo coherente y que sí me convenció, voy a seguir viendo a ver si me convence. Y así, eso no es una conversión. Convencimiento no es una conversión. Estar asistiendo a una congregación no te convierte. Ser permanente en una congregación, tú eres algo, sí, pues tengo 2 años yendo a la iglesia. Eso no te da salvación. Eso no cambia tu naturaleza. Solamente Cristo, es Cristo el único que puede trasladarte de la naturaleza muerta en la que estabas y puede llevarte y trasladarte a la vida. Solamente es Cristo el que lo puede hacer. Por eso digo yo, a lo mejor alguien tendrá que decir, Señor, perdóname. Creo que yo he sido un convencido, pero no un convertido. A lo mejor yo he sido un convencido y he sido uno que tiene unos hábitos cristianos, pero Señor, aquí está mi vida y te entrego mi vida, te entrego todo mi ser. Dame tu vida. Aquí estoy, dame vida de ti. Nada externo tiene efecto, ni siquiera tiene efecto contra la carne, mucho menos algo externo cambia una naturaleza. El único que cambia la naturaleza y nos da su naturaleza es el Señor. ¡Wow! Es maravilloso Dios, es extraordinario. Ya voy a terminar. Otro aspecto que creo que evita que la manifestación, que se manifieste esta nueva creación, te voy a decir cuál es otro. Pon allí, es la falta de revelación. Falta de revelación. Pero voy a poner aquí
¿A qué me refiero con falta de revelación? Me refiero a Cristo. Necesitamos, pon grande, necesitamos la revelación de Jesucristo. Y necesitamos, al ser revelado Cristo, escribe, cuando Cristo me es revelado, me es revelada la nueva creación. Cuando Cristo me es revelado, me es revelada las capacidades de la nueva creación. Cuando Cristo se me revela, entonces se me revela el nuevo hombre. La falta de revelación es peligrosísima. Dejar de entender Cristo, de oír a Cristo, de crecer en Cristo es peligrosísimo. ¿Por qué? Escribe allí, porque Cristo es el modelo. Cristo es el modelo de edificación de la iglesia. Cristo es no hay otro modelo. Cuando Cristo le dice a Pedro cómo va a edificar la iglesia, le dice que la va a edificar sobre un modelo, sobre una roca que es Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso no lo podemos olvidar. Solo a través de ese modelo, solo en esa forma, amigos, solo en ese diseño es edificada la iglesia. Si no estamos siendo edificados en ese diseño, estamos haciendo otras cosas. Estamos haciendo lo que tú quieras, menos ser edificados como la iglesia, que ni las puertas del infierno prevalecerán contra ella. Si no somos edificados en ese modelo que es Cristo, si no es Cristo edificado en nosotros, si nosotros no estamos, voy a decirlo así, pareciéndonos a Él, que eso es la formación de Cristo, si no estamos pareciéndonos a Él, no estamos siendo edificados. Y quiero hacer otro apunte. Esta revelación no tiene que ver con nuestra inteligencia. Porque a Pedro le dijo, ¿verdad? Le dijo, esto tú no lo supiste porque eres más inteligente que los otros 11. Esto no lo supiste porque tienes más tiempo acá conmigo. No, esto lo supiste, esto te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Esto te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Esto no tiene que ver con tu inteligencia. Por eso yo decía hace un rato, no somos convencidos. No somos personas que nos convencieron, no debiéramos de serlo. Deberíamos de ser personas que nos hemos rendido a una revelación espiritual que el Padre nos mostró y nos sigue mostrando a su Hijo, y en ese Hijo estamos siendo transformados. Si no se nos revela el Hijo, no hay transformación en nuestra vida, y si no hay transformación, no hay manifestación de esta naturaleza gloriosa que Dios nos ha dado. Por consecuencia, otro impedimento para que esta naturaleza se manifieste es la falta de fe. Pon allí falta de fe. La falta de fe. Esa falta de fe para responder a la propuesta de la nueva creación. Necesitamos fe para creer. Necesitamos fe para creer ¿qué? Para creer lo que está saliendo a través de esta naturaleza. La fe se genera por la palabra de Dios. Eso dice la Escritura. Si no se escucha esa palabra, dije la palabra de Dios, no las Escrituras. La fe se genera por la palabra de Dios. La palabra de Dios. Si no se escucha esa palabra, no se genera la fe que nos permite andar en todo lo que sale de nuestro interior. Hay mucho que quiere salir de tu interior y del mío, de Cristo. Hay mucho que quiere, hay mucho que está en nuestro espíritu que quiere hacer cosas extraordinarias en nuestra alma. Pero nosotros requerimos requerimos creer esa fe que nos permita
que nosotros permitamos, más bien, ¿verdad? Esa fe que haga que permitamos que esta vida que portamos crezca, transforme nuestro ser. Y entonces esta naturaleza de nuevo se manifieste. Otro problema que hay y que lo hemos arribado en algunos discipulados que tenemos. Otro problema, algunos ya sabrán, ya lo han escuchado. Otro problema que hay es el amor al mundo. Santiago, ya lo vimos el miércoles también, Santiago habló de eso. Se dio cuenta en el avance de esta iglesia. Se dio cuenta de que había algo raro ya. Había algo raro que se estaba viendo y que se estaba notando. Y que hizo que el apóstol dijera, hey, cuidado, no puedes amar al mundo y pensar que estás caminando en el propósito de Dios. Lo quiero decir claro, yo a los discípulos de casa, porque tengo la oportunidad y la autoridad de hacerlo, les he dicho, por favor, detente. Y hoy te hago este llamado también a ti. Por favor, detente, piensa, considera tus días, considera tu vida, considera la palabra que has escuchado por tremendos edificadores. ¿Cuánta de esa palabra estamos nosotros haciendo? ¿Cuánta de esa palabra está haciendo carne en nuestra vida? ¿Cuánta de esa palabra nos está transformando? ¿O nos hemos convertido en oidores, en personas que solo queremos oír y solo queremos oír cosas nuevas y queremos más cosas nuevas y queremos más cosas nuevas? Si tan solo yo creo que la palabra que hemos escuchado ya nos hubiera transformado, hubiera una enorme manifestación de esta naturaleza gloriosa que tenemos. Si tan solo ya lo que oímos hoy, o sea, me refiero hoy en el tiempo de nuestros días, lo que hasta nuestros días hemos oído, es más que suficiente para que nuestra vida despierte y manifieste otro nivel y otro tipo de vida, y que podamos decir, el mundo no es nada, el mundo es pequeño, nos lo vamos a comer como pan, no hay problema. ¿Por qué? Por toda esta gloria que tenemos en Cristo Jesús. Pero necesitamos estar oyendo. ¿Por qué? Porque hay un combate. Mucha gente, muchos hijos de Dios tienen un combate. ¿Cuál es el combate? Que está Dios hablando, pero ellos están amando otras cosas. Hoy yo te hago un llamado. Si Dios te dice, cambia esto, cámbialo. Si el Señor te dice, deja esto, déjalo. Si Dios te dice, hey, no ames otras cosas, yo quiero que solo me ames a mí. Ámalo a Él, solo a Él. Es el mejor camino. No existe nada mejor que Él. La iglesia no solo debe salir del pecado y ha salido del pecado. Hemos enseñado también, no solo ha salido del pecado, sino la iglesia debe de salir del sistema de este mundo. El sistema de este mundo es anticristo. Por eso mucha gente, por eso vemos después vemos, ¿y por qué se fue? ¿Y por qué ya no siguió? ¿Y por qué este hermano no continuó? ¿Y por qué la hermana solo estuvo un tiempo? Oigan, ¿no saben? Sí, es que, ¿qué creen? Es que el otro hermano, fulanito, como que se pelearon y los dos hermanos tuvieron diferencias y ya dijo, ella ya no voy porque ahí está el hermano con el que tuvo un problema. El problema no es ese realmente. El problema no es entre personas. El problema es de amor. ¿Qué estamos amando? ¿Qué es lo que amamos? Y Santiago dice, no olviden que el Señor es celoso, el Señor anhela, y ahí viene lo fuerte, dice el Señor anhela como nadie el espíritu que ha depositado en ustedes. ¿Ya vieron? El Señor es celoso con el espíritu, con la vida eterna que te depositó. El Señor es celoso de la naturaleza que te depositó. El Señor anhela esa naturaleza, anhela verla manifestada, pero no puede el Señor competir. El Señor no compite con nadie, Él no compite
con nadie, porque Él es el todo. Y cuando alguien tiene algo que ama más que al Señor, entonces el Señor no opera en esa ecuación. Cuando se ama al mundo, la vida Zoe no se manifiesta. Y yo puse aquí una pregunta: ¿qué estás manifestando? ¿Qué estamos manifestando? No, iba a decir qué estás, pero no, nos ponemos todos, ¿no? ¿Qué estamos manifestando? ¿La vida Zoe o mundo? La vida Zoe no se manifiesta por disciplina personal, lo que decía hace un rato. Más bien, la vida Zoe te lleva a una disciplina espiritual extraordinaria. La vida Zoe te lleva a un orden. La vida Zoe te lleva a una productividad. Esta vida es de otra dimensión. Es una vida que está diseñada a impactar lo terrenal. Pero esa vida está en ti y está en mí. Esa vida está en ti y está en mí, pero puede suceder una tragedia que nunca nadie la vea y que no se manifieste. Pero hoy tú y yo estamos escuchando de Dios, que Él anhela lo que te depositó. Es lo que Él más ama. Y Él te ama por ese depósito. Y hoy tú y yo podemos tomar decisiones. ¿Para qué? Para quitar todo lo que estorba. Y para poder nosotros permitir que esta naturaleza tan gloriosa se manifieste. Y eso es lo que te quería compartir el día de hoy. Yo sé que es un tiempo de reflexión, porque podemos hablar, no sé si están de acuerdo conmigo, podemos hablar, y lo hemos hecho, y crecemos más en entenderlo y conocerlo, y es bueno saberlo, en todo lo que el Señor nos ha dado, todo lo que el Señor ha depositado en nosotros. Es bueno saberlo, entenderlo. Es bueno conocer cada vez más eso, pero también es bueno reflexionar que todo eso que nos ha dado, nos lo ha dado para expresarlo, nos lo ha dado para manifestarlo. Nunca detengas la formación de Cristo en tu vida. No te pares. Sigue adelante. Como generación, lo vuelvo a decir, tenemos una gran oportunidad. Tenemos una gran oportunidad. Estamos escuchando de parte del Señor un evangelio que nos está permitiendo ser llevados a la madurez. ¿Por qué? Porque nos está desnudando, nos está enfrentando, nos está pasando, nos está llevando a la cruz, nos está despojando de todo lo que no permite que la vida de nuestro Señor se manifieste. Qué maravilloso es escucharlo. Y este evangelio nos está llevando a esa madurez. Este evangelio nos está vaciando, está quitando de nosotros, y siempre que quita algo de nosotros, hay un avance en nuestra vida. No puede haber avance si no somos despojados de cosas. No puede haber. Pero si el Señor te está llevando y te está mostrando, y aquí tú y yo tenemos que ser buenos receptores de que hoy podemos escuchar esto. Pero ¿qué hago con lo que hoy estoy escuchando? ¿Qué es lo que hago con lo que oigo? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Cómo estoy administrando la palabra que me está dando? ¿Cómo estoy administrando? Pero si nosotros somos buenos administradores de la palabra que nos da,
entonces probablemente vamos a disfrutar y vamos a ver y vamos a experimentar cómo esta vida crece en nosotros y se manifiesta. Y entonces todo lo que dije en un principio, veremos salir de nuestra vida porque ya está en nuestra vida. ¿Y qué veremos? Veremos tantas cosas: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, poder, productividad, disciplina, orden, servicio, perdón, inofendibilidad, creatividad, inteligencia divina, dominio, valentía, fuerza. Cristo, verdad y vida eres tú, luz que alumbra mi ser, vida verdadera, Señor, Cordero